Enrique Martín Gallo, de la Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario de la Princesa. Ya estás ahí. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de nada, querría agradecer al comité la invitación y en la charla de hoy lo que voy a intentar es hacer una visión general de la historia y de las aplicaciones más recientes de los modelos humanizados de ratón para la investigación en el VIH. Pues bien, hasta hace pocos años, la única alternativa para realizar estudios in vivo de VIH era la utilización de modelos de primates que siguen siendo muy útiles a día de hoy, pero que son, sin embargo, tremendamente caros, por supuesto presentan connotaciones éticas y que requieren instalaciones muy especializadas para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, lo cual limita muchísimo la accesibilidad de este tipo de modelos animales a muchísimos grupos de investigación que en un momento determinado quieren saltar del in vitro a una prueba de concepto en un modelo un poco más fisiológico. ¿Cuál es la alternativa que el campo ha encontrado? Bueno, pues es el uso de ratones humanizados. Para aquellos que no estéis familiarizados con los ratones humanizados, existen dos maneras de generar un ratón humanizado. Por un lado, un ratón puede estar modificado genéticamente para expresar un transgen de moléculas humanas, o, alternativamente, se pueden utilizar cepas de ratones que también están modificadas genéticamente para ser inmunodeficientes, dado que, por ejemplo, la cepa NSG se caracteriza por una pérdida del gen de RAC2, de la recombinasa, que es necesaria para la generación de receptores de antígeno como el de las células T y las células B. Y también carecen de la cadena común del receptor de la interleuquina 2, que es muy necesaria para, por ejemplo, el desarrollo de las células NK. Por tanto, estos ratones no tienen un sistema inmunitario propio que pueda, digamos, rechazar injertos y, por tanto, pueden ser trasplantadas con células hematopoyéticas humanas para reconstituir un sistema inmunitario y ver respuestas de células humanas, que al fin y al cabo es una limitación también del modelo primate, que no en todo es exactamente igual que en humanos, ¿no? Entonces, en función de el tipo de trasplante y de modelo que se utilice, se puede alcanzar un estado más o menos cercano o más fisiológico que se aproxime a lo que sería un sistema humano. Y esto puede variar desde el trasplante con células directamente de la sangre, en un modelo que se conoce como Human PBMC, a precursores hematopoyéticos, bien de la médula ósea o bien de cordón, o alternativamente utilizar precursores fetales humanos en combinación con órganos y timo fetal, que además puede ser potenciado si se utiliza una cepa de ratón que esté modificada para sobreexpresar citoquinas humanas que no son homólogas en ratón. Por tanto, como digo, existe una complejidad y una gradación del tipo de modelos que se puede utilizar y simplemente quiero daros una imagen que este tipo de modelos ha ido a lo largo de los años siendo más utilizado en estudios para investigación en VIH. Me voy a centrar primero en el que se ha considerado en los últimos años el gold standard de los modelos humanizados, que es el modelo BLT, que viene del inglés Bone Marrow, Thymus and Liver. Este modelo, como comentaba, se basa en ratones NSG que son trasplantados con precursores hematopoyéticos fetales junto con hígado fetal, que es importante en la hematopoiesis en esos estadios, y además con timo fetal, que lo que permite es que exista un desarrollo de linfocitos T, tanto CD8 como CD4 completos, que es una de las limitaciones de modelos, digamos, como el HSC. De esta manera se genera un repertorio diverso de células T, CD4 y CD8 que se puede encontrar en la sangre, en el tejido linfoide, primarios y secundarios, ¿vale? Por tanto, en principio, estos animales serían susceptibles a la infección
por VIH. Y de hecho, el grupo de Andrew Taggart y Andrew Laster ya hace bastantes años pues publicaron un paper que se ha convertido en seminal en el campo, en el que demostraron que estos ratones humanizados efectivamente se pueden infectar con diferentes cepas de laboratorio de VIH y desarrollar una carga viral en plasma, y además también pueden recapitular algunos de los características de la progresión de la enfermedad, como por ejemplo puede ser la deplección de linfocitos T CD4 a lo largo del tiempo. Por tanto, podemos estudiar la inmunidad contra el virus en este tipo de modelos de una manera dinámica, y podemos intentar ver si se produce una inmunidad específica de VIH mediada por linfocitos T o linfocitos B. Ya los primeros estudios sugirieron que efectivamente, de manera similar a lo que ocurre en una persona infectada con VIH, se produce una respuesta específica de VIH en linfocitos T que está dirigida a diferentes proteínas virales. En muchos casos se domina la respuesta GAG, pero es variable dependiendo del tipo de infección, del momento de la infección. Y además también se ha visto que está dirigida contra diferentes regiones de estos antígenos virales y por tanto puede ser útil pues, para el testaje de vacunas o estudiar la evasión del virus. También ya se ha demostrado que este tipo de animales, al ser inmunizados o infectados, pueden inducir una respuesta humoral, inducen un buen título de IgM, aunque los títulos de IgG son relativamente bajos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en este modelo quizás una de las limitaciones es que no se consigue la formación de folículos en el órgano linfoide maduros que permitan un cambio de isotipo lo suficientemente fuerte. Aunque durante la infección con VIH se produce una respuesta humoral y hay anticuerpos detectables específicos de VIH. Ahora, en los últimos años, se han generado modelos más sofisticados que han intentado solucionar este problema, y si queréis luego en la parte de discusión puedo entrar más en detalle. Una de las grandes limitaciones de este tipo de modelos que realmente determina mucho el tipo de experimentos que se pueden hacer es el tiempo que tienes. Y en este caso, al ser un modelo humanizado y de xenotrasplante, lo que termina ocurriendo es que en muchos casos se desarrolla una enfermedad de injerto contra huésped tras un largo tiempo tras la reconstitución. Es aproximadamente a partir de la semana 22 post-trasplante que el riesgo de inducir un graft versus host disease aumenta. Entonces, para los estudios en los que se utiliza este modelo es muy importante estar en esta ventana para no tener confusores. Alternativamente, el campo también ha intentado solventar este problema y ha generado cepas de ratones en las cuales no solo son deficientes para RAC2 y la gamma común, sino CD47, que es una molécula importante en la presentación antigénica durante esta reacción de injerto contra huésped, y estos ratones humanizados no inducen, no tienen nada de graft versus host disease, con lo cual pueden ser un buen modelo pues, para situaciones de cronicidad, test de latencia, etc. Con lo cual, con la idea con la que quiero que os quedéis, es que existe una evolución continua del campo para intentar acercar más a estos ratones que no son humanos, pero en los que podemos estudiar células humanas y podemos intentar mejorar la fisiología presente en un sistema inmunitario y obtener datos informativos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo a nivel de investigación, aquellos que trabajamos en modelos humanizados, a nivel de inmunización o de inducción de inmunidad? Ya los primeros trabajos han indicado que, por ejemplo, la infusión o la inmunización pasiva con anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, como el VIR-CO1, protege a estos ratones completamente de la infección tanto anal como vaginal, lo cual corrobora pues, otro tipo de ensayos que ya se han publicado, ¿no? Más recientemente, el grupo de Alejandro Balázs lo que ha hecho es sobreexpresar este tipo de binaps, pero modificados para expresar regiones constantes de las inmunoglobulinas que están enriquecidas en diferentes funciones, como pueden ser la fagocitosis o la inducción de una función ADCC en células NK.
Y si bien todos estos anticuerpos suprimen totalmente la viremia en ratones infectados, sin embargo, tienen diferentes capacidades de limitar la deplección de células CD4. Así que esto realmente tiene un poder para poder estudiar a nivel funcional cómo podemos modular la respuesta humoral. A nivel de inmunización, el grupo de Todd Allen, en un estudio liderado por Daniel Claiborne, exploró la inmunización con péptidos GAG utilizando nanopartículas, y en una situación previa en la cual tienes dos grupos de ratones en las que tienes respuestas específicas que son policlonales y que están dirigidas contra múltiples proteínas virales, la inmunización con este tipo de nanopartículas lo que inducía era una expansión de respuestas específicas de GAG en estos ratones humanizados. Que en este mismo modelo pues el grupo analizó si era capaz de proteger tras la infección, y lo que observaron es que pues eran capaces de obtener una reducción de la viremia en tiempos tempranos que luego eventualmente se perdía, y la razón era porque se producía un escape antigénico del virus que mutaba. Así que, pues como veis, se puede utilizar el modelo también para estudiar cómo el virus evade la respuesta inmunitaria. Nosotros hemos utilizado también este modelo para intentar interrogar si vacunas basadas en células dendríticas que nosotros modificamos con agonistas de vías innatas pueden inducir una mayor respuesta específica de células T tanto en periferia como en tejidos, y si esto se asocia con un control de la infección en estos ratones humanizados. Estos estudios, que partieron de datos previos de mi postdoc, en los que habíamos observado que la vía de TBK1 estaba muy inducida en células dendríticas de controladores de élite, fue liderado por Marta Calvet, que está ya haciendo su postdoc en UCSF, y en este estudio lo que hicimos fue estimular la vía de TBK1 a través de agonistas de la vía de STING o de TLR3, que nosotros in vitro ya habíamos observado que inducían una mayor maduración de las células dendríticas, una mayor producción de interferón. Así que, utilizando células dendríticas derivadas de los mismos precursores que utilizábamos para humanizar a los ratones, quisimos analizar si vacunar a estos ratones podía proteger en la infección, y lo que este estudio encontró fue que realmente la vacunación de estos ratones retrasaba la deplección de células TCD4 tras la infección, así que tenía un cierto papel protector. No solo eso, sino que además una de las ventajas de utilizar estos modelos es que podemos estudiar el tejido de los ratones y podemos intentar entender si las células TCD8, que aquí se ven en verde, interaccionan de una manera u otra con las células infectadas, y en el estudio pues lo que demostramos es que había un incremento del reclutamiento y la infiltración de células CD8 tanto en el spleen como también en zonas de pulpa blanca que son similares a los folículos. No solo eso, sino que además inducíamos una respuesta más polifuncional con una mayor coexpresión de TNF-alfa, interferón alfa y marcadores de degranulación, así que estas células parecían que a nivel funcional estaban incrementadas. Además de estos modelos en los cuales podemos testar a nivel preventivo la infección, también se puede estudiar en condiciones de cronicidad o de latencia. Se ha publicado que estos ratones BLT se pueden tratar con un régimen de terapia antirretroviral. Inicialmente se hizo con inyecciones, y posteriormente se ha visto que se puede administrar esta terapia en la comida o en la bebida, y que además, utilizando ratones TKO como los que os he comentado, que tienen la capacidad de soportar más tiempo esta reconstitución, pues se pueden hacer estudios de latencia y luego de reactivación del reservorio, y esto se correlaciona también con una bajada de marcadores de replicación viral como es el ARN viral o el DNA viral. Utilizando este modelo, pues varios grupos ya han testado diferentes agentes reactivadores de la latencia, como el grupo de Víctor García testó el panovinostat y no observaron diferencias en reservorio. Se ha utilizado también diferentes LRAs como el interferón alfa 14, que sí que inducía una bajada del RNA viral en estos ratones humanizados, pero sin embargo no había una bajada en ADN viral o ADN integrado.
Más recientemente, el grupo de Guido Silvestri también ha demostrado que cuando se depleccionan estos ratones, las células CD8, se induce una reactivación viral, y si además se combina con superagonistas de la interleuquina 15, también tiene un potencial para poder reactivar y visualizar el reservorio latente. Más recientemente también se están estudiando células que ahora están muy de moda y que el campo pues, ha pasado a investigar más, como las células natural killers, y se ha visto que estas células durante la infección pues, se activan, pero también inducen un fenotipo de agotamiento con la expresión de receptores de punto de control, y algunos de ellos, como TIGIT, se inducen en diferentes tejidos de una manera muy significativa. No solo eso, sino que en ratones en los cuales se les pone en tratamiento con terapia antirretroviral, la expresión de algunos de estos receptores, y en concreto TIGIT, persiste. Nosotros hemos establecido este modelo también en Madrid y hemos mejorado la reconstitución de células NK con inyecciones sucesivas de interleuquina 15, que permite una mayor reconstitución de estas células NK y además una mayor maduración. Y cuando infectamos estos ratones BLT, y esto es algo que podéis visitar en el póster 151 de Ildefonso, pues lo que vemos es que existe una expansión de células NK de memoria que adquieren marcadores NKG2C y CD57 en esta población DIM, y que luego se pierde porque maduran hacia una población CD56 negativa. Pero además este proceso de maduración viene también asociado a una regulación opuesta de diferentes receptores checkpoint, y es muy interesante que observamos que TIM3 se induce de una manera muy temprana en células de memoria de ratones infectados y luego se pierde, mientras que TIGIT sigue una cinética opuesta y es más tardío. Esto no solo es algo que hemos investigado en células NK, sino que estudios previos de laboratorio en el que habíamos estudiado respuestas de células TCD8 de personas que viven con VIH, habíamos identificado que una respuesta disfuncional de células CD8 que no pueden matar células infectadas se asocia con la expresión de PD1 y TIGIT, mientras que una buena respuesta a células dendríticas, una preservación de esa función, se asocia con TIM3. Ilia, en mi grupo, está estudiando cómo estos receptores afectan el transcriptoma y el estado metabólico, y os animo a que os paséis por su póster, pero nosotros estamos también analizando si podemos ver estos patrones en los ratones humanizados, y efectivamente también en células CD8 lo que observamos es que existe una elevación a tiempos tardíos de TIGIT en células TCD8, mientras que hay una inducción más temprana de TIM3, así que realmente esta es una información importante a tener en cuenta para modular pues la respuesta inmunitaria en este tipo de modelos, y esto puede ser útil. Nosotros, de hecho, en colaboración con el Vall d'Hebron y Irsi Caixa, estamos testando en este modelo BLT el uso de anticuerpos anti-TIGIT, anti-KLRG1, con el grupo de María José Buzón, Meritxell Genesca y Julia García Prado, o anticuerpos biespecíficos que reconocen ambos receptores checkpoints, y lo que estamos haciendo es analizar la reactivación viral y también el fenotipo funcional de esas células, y a finales de año terminaremos este ensayo. A nivel de inmunoterapia, ¿qué más se está haciendo? Pues el bloqueo de PD1, ya el grupo de Andrew Taggart lo hizo hace varios años y mostró que en BLTs infectados sin tratar había un control de viremia cuando se trataba con anticuerpos anti-PD1, y más recientemente el grupo de Natalie Landau, en vacunas dendríticas modificadas en la vía de CD40, que también sobreexpresan microanticuerpos que bloquean PDL1, observan que esos ratones humanizados tienen menos viremia. Así que la modulación de estos checkpoints es importante, y al mismo tiempo otro tipo de inmunoterapias es, en vez de se puede infundir células NK en vez de simplemente activarlas y combinarlo con la ART, y se ha visto que esto lo que hace es retrasar el repunte de viremia y que haya un mayor número de ratones que se mantienen indetectables. Y ya para terminar, en el poco tiempo que me queda, quiero dar un par de pinceladas del modelo PMC, que es un modelo más simple, pero que permite el trasplante de células de pacientes de VIH en lo que se conoce como un modelo MUOA, y permite ver el sobrecrecimiento de ese reservorio persistente. La carga viral, dependiendo del método de inyección, es más variable y es menos fiable porque depende de la frecuencia de células infectadas que cada persona o cada paciente tenga, ¿no? Pero, sin embargo, algo que ocurre de una manera muy consistente es la formación de clústeres de células infectadas
infectadas en el tejido linfoide de estos ratones infectados. Nosotros hemos utilizado este modelo para ver el impacto sobre esa reactivación de células CD4 de personas con VIH con inmunoterapia de células NK y dendríticas junto con inmunoterapia de anti-TIGIT o anticuerpos isotípicos, y hemos visto que el tamaño de estos clústeres de células infectadas disminuye cuando combinamos las células NK y también pues el anti-TIGIT. Así que esto también pues, es útil y prometedor. Es importante destacar que ahora que se ha puesto de moda la inflamación crónica y la inflamación residual, pues se ha visto que una ruta que nosotros llevamos ya tiempo estudiando en el contexto de autoinmunidad y COVID, y ahora VIH, como es el inflamasoma, se induce en ratones en este modelo MUBOA en los cuales se están infectados con VIH y se puede ver la activación de la vía y diferentes sensores. Y cuando se trata de estos ratones con inhibidores de la vía, pues baja la viremia. Así que esto puede ser importante modulando la respuesta inmunitaria. No solo eso, sino que nosotros hemos visto que el silenciamiento de algunos de estos sensores, como IFI16, está regulando la expresión de ligandos de TIGIT en células mieloides. Por tanto, quizás a la hora de hacer terapias celulares o inmunoterapias es importante controlar el grado de inflamación. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora, combinar estos diferentes bloqueos de anti-TIGIT o con PD1 y inhibidores del inflamasoma. Y ya, como no me queda tiempo, solo quiero 2 diapositivas muy rápidas, deciros que también se puede utilizar para testar metodologías más innovadoras, como es la metodología CAR-T, que se puede coinfundir con células infectadas e inducir, confirmar que hay una deplección de células infectadas in vivo. O incluso, como se comentó en la sesión de inauguración, se puede utilizar la edición genética a través de tecnología CRISPR, tanto como para inducir una delección parcial en el gen de CCR5 o inducir una mutación delta 32, como para extinguir el virus integrado. Y cuando, de hecho, se combinan las dos estrategias, pues ocurre que hay una bajada muy significativa en este modelo humanizado de detección de DNA viral en diferentes tejidos. Así que la idea con la que quiero que os quedéis es que realmente el poder que nos dan estos modelos humanizados de versatilidad y de obtener información es importante antes quizás de saltar a modelos de primates o a ensayos clínicos, y que realmente puede sernos útil para aprender. No tengo tiempo para hablar de avances importantes que se han hecho, que podemos hablarlos en la parte de discusión, pero sí que quiero terminar agradeciendo a los miembros de mi laboratorio, muy especialmente a Ildefonso Sánchez Cerrillo y Olga Popoa, que son las 2 personas que han puesto a punto todo este modelo humanizado en Madrid, que no es sencillo. Al Servicio de Infecciosas y de Inmunología, que colaboran con nosotros reclutando diferentes cohortes. Por supuesto, el Reagan Institute, que es el que provee los ratones BLTs. Y, por supuesto, nuestros colaboradores en IRSI Caixa y el Valdebrón, con los que estamos haciendo y que continuamos haciendo estudios, el Ciber de Infecciosas y la financiación. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, muchísimas gracias a los 3, porque vaya presentaciones de nivel y por hacernos esta actualización tan estupenda y poner todo esto sobre la mesa. Seguro que está la sala deseando hacer preguntas. Cuando quieras, Javier. Gracias, Javier Martínez, IRSI Caixa. Súper bien, fantásticas presentaciones los 3. Yo tengo una presentación para Enrique, porque quizá yo me he quedado un poco desfasado, cual es muy probable, pero yo estoy completamente de acuerdo que el modelo BLT de Humanized Mice es muy bueno para VIH, es utilizado mucho, yo creo que es un excelente modelo. No obstante, yo me perdí quizá en algún momento, pero el uso de BLTs requiere tejido fetal humano, eso en Europa no está permitido, no lo estaba, quizá digo. Entonces la pregunta es, ¿lo estáis haciendo o lo estáis importando estos animales? Lo que hacemos es importar el animal ya humanizado, porque efectivamente por la regulación ética en Europa no es posible. Entonces lo que sí que puedes hacer es, una vez que el ratón está humanizado, es legal que tú puedas recibir el ratón ya humanizado pues para hacer los experimentos. Y eso es lo que requiere precisamente toda una logística. Claro. Porque existe primero un proceso de humanización, una ventana de tiempo
en la cual tú puedes llevar a cabo tus experimentos antes de que esa reconstitución se pase, digamos, o puedas inducir un graft-versus-host disease, con lo que implica el coste de un traslado, el estrés a los animales y que tiene que haber, por supuesto, unas instalaciones P3 para trabajar. Y esto ha sido un caminito que hemos tenido que transitar. Sí, lo sé y lo conozco además. O sea que la cirugía la hacen toda en Estados Unidos. Sí. Vale, perfecto. Y la otra pregunta que tenía también para ti es que hace unos años aparecieron un par de modelos que sí que reproducían bastante bien todo el tema de ganglios. O sea, uno de los problemas con los ratones humanizados es que, bueno, diciéndolo de una forma muy simplista, no dejan de ser más que un tubo de ensayo con patas. Entonces no acaban de reconstituir perfectamente todo lo que son los tejidos linfoides secundarios. Pero sí que ha habido un par de grupos, uno en Francia y uno en Japón, y no sé si te referías en tu charla a esos grupos, que han intentado tirar adelante otros modelos, pero que no se han conseguido mover. De hecho, nosotros los pedimos, no lo conseguimos, nos los pasaron. ¿Sabes algo del estado de estos dos modelos de ratón humanizado? ¿Dónde están? Creo que hay dos maneras de mejorar la arquitectura, hasta donde yo sé, y la respuesta moral en concreto en estos ratones, que de hecho tenía una backup slide, pero bueno, igual... uno de ellos se ha visto, que también el grupo de Alejandro Balás lo ha visto también, el grado de reconstitución mieloide y la expresión de algunas citoquinas humanas, como puede ser el GM-CSF, correlaciona muchísimo con el cambio de isotipo y con suplir ciertas deficiencias a la hora de inducir una respuesta IgG en estos ratones. Entonces, la inyección de GM-CSF y de otras citoquinas, o, por ejemplo, en nuestro caso, la vacunación con células mieloides, que te va a asegurar que va a ir una presentación de células CD4 más eficaz, etcétera, ya mejora. Eso es algo que se puede hacer in-house. Y luego están los modelos DRAG, que los modelos DRAG A2 pues se basan en la sobreexpresión de HLA-DR humano, lo cual facilita la presentación antigénica e induce una respuesta CD4 más potente que se ve que es necesaria pues, para inducir una colaboración a la célula B y demás. Y en esas situaciones se forman estructuras más similares al folículo. Gracias. Hola, yo soy Ana de la Valdebrón. Esta pregunta es para Julia. Muy interesante la presentación. Te quería preguntar cómo es la distribución de las VLPs que tenéis de VIH, si llegan a los tejidos y si veis que inducen inmunidad en los mismos. Es todo el proceso desde la formación de la VLP, qué células están produciendo esas VLPs, qué células las están capturando y cómo llegan a los lymph nodes en estos animales. Sí, eso es algo muy interesante porque también la vida media del antígeno en esos lymph nodes también es algo importante. Y eso queremos también caracterizarlo bien para poder entender la inmunogenicidad que puedan tener. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, yo sí que tengo una pregunta para Julia. Creo que de esto hemos hablado alguna vez, pasa que hace tiempo y está bien recordarlo. A ver, es verdad que un problema con las VLPs, sobre todo el diseño que hacemos nosotros, es el número de espículas que se expresan. Hay mutaciones que pueden hacer que se sobreexpresen y tal, pero hay un límite de número de espículas que puedes tener, simplemente por estequiometría, que en su día, cuando trabajaba en SIV lo calculamos, y puedes tener como muchas, si tienes una esfera de 150 nanómetros de diámetro, en vueltas enteras caben 300, sin más. Si tus VLPs son más pequeñas, también tu antígeno es más pequeño, o sea que podrás calcular, o te ayuda un matemático, cuántas te caben. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees si cuando generas las VLPs cotransfectas, GAG, vacío,
sin ningún tipo de antígeno de envuelta. Con el que tienes a distintos ratios, lo mismo puedes hacer unas VLPs un poco más grandes. Sí, eso es algo que también hemos probado. De hecho, la idea original o lo que hemos ido desarrollando con las VLPs hasta este momento ha sido muy enfocado a antígenos pequeños para evitar ese problema. O sea, poníamos un antígeno de 15 kilodaltons al principio, después cuando nos saltamos a FELP hicimos un antígeno equivalente también de muy pequeño tamaño, o en el caso de vacunas contra tumores estamos poniendo concatenados de neoantígenos que son también pues, unos 20 kilodaltons y además son proteínas sin estructura y que, bueno, que en principio podemos confiar en que pueden generar esa alta densidad de antígenos. El salto a una molécula trimérica y además con un volumen muy grande, como es la envuelta de HIV, o como es el RBD o la spike de SARS o la proteína F de cualquier virus respiratorio. Eso es muy challenging. Lo que hemos conseguido es hacer esa expresión. La proteína se expresa de manera trimérica. Y lo que estamos viendo es que tenemos más problemas con la morfología. La heterogeneidad de la morfología de las VLPs es mucho mayor cuando expresamos esas proteínas. Y también es un poco proteína dependiente. Hay proteínas donde mantenemos mucho mejor esa estructura de la VLP, la producción es muy buena, la homogeneidad de la VLP es muy buena, aunque expresemos una molécula trimérica de alto peso molecular. Pero no pasa siempre. Y eso es lo que están sufriendo Ana y Ben en estos momentos para generar esas VLPs. Y la cotransfección con GAG es una posibilidad. Pero tampoco nos está dando, lo hemos probado, y tampoco nos está dando mucho mejor resultado. Parece que el procesamiento de GAG y de la proteína de fusión GAG envuelta es diferente y que no se acaban de encontrar dentro de la célula. Es algo que estamos analizando. Porque, de hecho, lo que estamos produciendo cuando hacemos esta fusión es un budding prematuro de las VLPs y lo que ocurre es que estas VLPs se están acumulando mucho en el interior celular. Lo que hacemos es sacarlas del interior celular, como se hace con unas VLPs de hepatitis, por ejemplo. Y, claro, una VLP normal, una VLP estándar, sin dominio transmembrana, sí que se nos va al citoplasma. Por eso creemos que el procesamiento es diferente. Gracias. Bueno, pues no sé si parece que no hay... Yo sí, continuando con lo mismo, ya por preguntarle a Julia, porque siempre tengo esa duda, yo creo que lo hemos comentado algunas veces, o sea, la VLP con proteína de la envuelta, o sea, el VIH per se tiene muy pocas proteínas de la envuelta. Entonces, ¿tú crees que este es el problema, un problema de... o sea, yo quería entrar en el número, en la cantidad de proteínas de la envuelta que tiene el VIH, que serán entre 9 y 14, lo que has mostrado ahí en la ineficiencia de la primera producción de la que teníais. O sea, ¿cree que ese es un problema de inmunogenicidad que tiene el propio virus? Y cómo también influye en esto la glicosilación y cómo manejáis eso en las VLPs. Respecto al tema de la glicosilación, tenemos evidencias de que la glicosilación es equivalente, lo que vemos en la superficie de las células productoras es equivalente a lo que tenemos cuando expresamos una proteína con transmembrana sin GAG. Y en el interior celular sí que estamos viendo algunas diferencias. Porque nuevamente esa diferente procesamiento de la proteína que es de fusión y la proteína que no es de fusión nos está dando esas diferencias. Pero no tenemos bien caracterizado todavía esa glicosilación. Lo que estamos haciendo es viendo la antigenicidad, que es lo que podéis ver en el póster de Ana esta tarde. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas para los dos. Para Julia, yo estaba pensando... ¿Qué opinas entonces de poder generar modelos? Porque has mencionado vacunas RNA también, porque en algunos de estos formatos, ¿no? Parece que es mejor poder dominar cómo está ensamblado en la superficie lo que se va a presentar célula y demás, pero eso a veces limita pues, que se produzca una célula o que se pueda hacer un cargo pues, con un adyuvante o con otro tipo de... Entonces,
¿Tú crees que vamos a llegar a un modelo mixto que sea más o menos asequible, en el cual, por ejemplo, yo quiero meterle poli, sí, a mi nanopartícula y le quiero poner un trímero de la envuelta? ¿Es eso algo que tú crees que es viable ahora mismo, o hay que tomar esa decisión de yo lo que quiero es una estructura súper definida versus algo que tenga un contenido, ¿no? Cuando dices incluir esos adyuvantes, ¿lo dices en la VLP o en las aproximaciones de mRNA? Dentro de la VLP. Dentro de la VLP. Sí, eso es posible. Sí, sería posible hacerlo. O sea, hacer esas combinaciones de VLPs con adyuvantes. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, la inmunogenicidad de las primeras VLPs que expresan este antígeno de GP41 lo hicimos sin adyuvante y realmente la inmunogenicidad es muy buena. O sea, tienes una respuesta muy buena con una sola dosis y con una dosis de antígeno muy baja. No hemos probado en profundidad los adyuvantes. Lo que sí que hemos probado es en el terreno de cáncer para respuestas T, porque ahí sí que es un terreno que dominamos menos, que sabéis mucho más vosotros que nosotros. No, a nivel de nanopartículas, bueno, nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo ya con agonistas, estamos incluyendo estos agonistas de TLR, distintos tipos de agonistas TLR. Esta línea la lidera Mohamed Rafi, está ahí en la audiencia, entonces estamos introduciendo de estos agonistas de TLR con objeto de boostear la respuesta a través de las células dendríticas. Entonces yo creo que es una aproximación interesante también a nivel de penetración en tejido y administración sistémica de los agonistas de TLR. Y luego una pregunta para ti, Ezequiel. Me ha parecido muy interesante los datos que has presentado, bueno, el trabajo súper interesante en el que ya observaste los cambios metabólicos que se producen antes de la pérdida del control y de alguna manera también me ha parecido muy interesante el trabajo que has presentado de Asier, ¿no? Donde lo que hacen es potenciar TCF1 para que la célula mantenga una plasticidad. Nosotros en concreto también hemos identificado que esa disfuncionalidad en la célula T pues, se asocia a una disfunción metabólica. Entonces la pregunta es, ¿y qué se está haciendo de modulación metabólica para intentar restaurar las células T? Sí, bueno, Asier quizás sea el que está trabajando más sobre este tema y entonces está trabajando con esta vía Wnt beta-catenina con objeto de esto, de hacer que las células con distintos inhibidores, la célula en definitiva es lo que dices, pues aumente la expresión de TCF1, esto la hace más polifuncional, tiene mayor especificidad. Entonces yo creo que tú has dado, por lo menos yo creo que tú has dado una clave importante, o sea, yo creo que aquí no solo se trata de aumentar la respuesta efectora, bueno, esto es una opinión debatible, por supuesto, no solo se trata de aumentar la respuesta efectora, sino que todo lo que rodea la respuesta efectora sea susceptible de que esa respuesta efectora actúe, y me estoy refiriendo a nivel de inflamación. Entonces yo creo que tú aquí has dado la clave en el sentido de modular la inflamación y el metabolismo no solamente del brazo ejecutor, sino también de donde vamos a actuar. Entonces yo creo que eso es importante. María José. Mi pregunta está muy relacionada con la pregunta que acaba de hacer Quique, y es si queremos modular el inmunometabolismo de la célula en concreto, ¿hasta qué punto se está mirando componentes de la dieta que puedan hacer que vaya más a la beta-oxidación, se parezcan más a Lee controllers? No sé si hay estudios que estén mirando esto. En modelo humanizado de ratón, ¿cómo de factible sería hacer una aproximación? Yo sé no, pero es muy interesante eso, porque por ejemplo un metabolito que nosotros no salía alterado, el alfa-tocoferol, por ejemplo, está asociado con vitamina, entonces yo creo que es importante todos los factores exógenos también que ayuden a regular el metabolismo celular. Creo que sí, a lo mejor estamos pensando en terapias súper avanzadas, ¿no? Súper sofisticadas y con o sea, algo mucho más sencillo, cambiar la dieta. Sí, el factor exógeno yo creo que es muy interesante, no solamente en este aspecto, sino también a nivel de inflamación y eventos nocidas. Yo creo que estamos encontrando también metabolitos asociados a riesgo cardiovascular, como la fructosa, y yo creo que se puede actuar a ese nivel también. Y luego también a nivel de... Lo bueno que tienen los ratones humanizados es que muchas veces las muestras de tejido las puedes preservar.
Nosotros en los estudios transcripcionales que ha llevado a cabo ILIA, ya haciendo sorting de las poblaciones TIGIT o no TIGIT, realmente estamos identificando cuáles son los marcadores metabólicos que están afectados. Entonces uno tiene la potencialidad de decir, bueno, pues ahora me voy a ir al tejido o a corroborar si un fenotipo determinado se asocia con una inducción de esa ruta en esos animales, o sea que ahí se puede sacar partido de los modelos. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y ahora es el almuerzo. Y gracias por venir.